Bueno, qué temazo el miedo, ¿no? Sí, sobre todo porque es un tema que tiene dos cuestiones para analizar. Una que tiene que ver con la constitución psíquica, porque creo que el miedo es inevitable pensarlo si no vemos que forma parte de la relación vincular inicial que establecemos con los papás. La presunción de la huida, de la partida, de la salida de la escena genera este sentimiento que es tan primario y que tiene que ver con la soledad, con aquello que yo, al separarme y lograr la individuación respecto de mis seres primarios, mis papás o quienes hagan el rol de, siento que puedo perderlos, ¿sí? Es el miedo al abandono, cuando ellos se van a trabajar, claro, que vos te quedás que... Sí. No, pero siendo más chiquitos, viste que se habla mucho de la angustia del octavo mes. Del octavo mes, sí. Que tiene que ver con el reconocimiento del otro, ya no como una extensión mía, sino como un ser independiente, lo que hace que pueda salirse de la escena y yo perderlo de vista. Entonces, frente a eso, el referente inmediato, que en el caso generalmente es la mamá, o quien, digamos, no necesariamente la mamá gestante, hace que sienta y me dé cuenta o registre del conocimiento, la conciencia de pérdida. Y eso logra que yo empiece a tener cierta presunción acerca de la desaparición del otro que forma parte de mi entidad y de mi ser. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos seres que vivimos en comunidad, los seres humanos no podemos vivir aislados. Claro. Entonces existen los miedos constitutivos que pueden exacerbarse, como vos dijiste en la introducción, a partir de los mandatos, y los miedos sociales, que tienen que ver con el decir de los otros que llegan de alguna manera directa o indirecta a nosotros y afectan nuestra vida cotidiana. Claro, impactan en nosotros distinto. Exacto. Y que tienen que ver con la supervivencia. ¿Por qué? Porque los miedos cotidianos, los miedos sociales, están vinculados con, por ejemplo, la pérdida del estatus, del rol social, del estatus que no tiene que ver con el nivel económico, claro, pero sí con el lugar que uno ocupa, la posibilidad cierto de reconocimiento. Sí. Te escuchaba vez pasada en la entrevista, por cierto, felicitaciones que hiciste con el gobernador. Estuvo re linda, un saludo muy grande a él y a Guille. Bueno, y bueno, y eso era justamente lo que vos le preguntabas acerca del temor que siente la sociedad en relación a los cambios que se producen frente a una política o a la implementación de una política diferente. Esos son miedos sociales que nos afectan directamente a los adultos que dependemos de la estructura económica para solventar nuestros gastos y para sobrevivir, pero también afectan indirectamente a nuestros hijos, claro, a quienes los tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que en la relación vincular y cotidiana sienten esa situación que los papás implementamos respecto del recorte de gastos, respecto del decir... Quizás, sí, el estrés que tenés en tu casa también. Exactamente, quizás de modo preventivo, porque no lo hacemos porque efectivamente suceda, pero frente a un cambio se suscita el miedo, ¿sí? Que provoca ese cambio y por lo tanto lo transmitimos y lo proyectamos sobre quienes están alrededor. Ahora, los miedos que nos convocan hoy, por ejemplo, que están vinculados con el sentimiento y con la relación entre pares, relación entre pares adultos, entre niños y padres. Sí. Estos son los miedos más dolorosos, ¿por qué? Porque sí son constitutivos, están vinculados con las relaciones primarias y muchas veces asociados a una historia que en el trabajo vincular debe de poder revertirse. A ver, un niño que teme la desaparición de sus papás, por una causa o la otra, porque no hay una relación cimentada, porque no es solvente o sólida la relación. O uno de los dos ausente o semi-ausente. Exactamente. Eso provoca una sensación de angustia tan grande que si el adulto no logra interpretarla y revertirla, daña severamente no solo la situación actual, sino las relaciones posteriores. ¿Sí? Y los niños muchas veces incurren en conductas que están gobernadas por esa ansiedad y esa angustia, y uno escucha decir a los chicos y actuar cosas que son inapropiadas para su edad. Chicos que se desesperan, que empiezan a tener ciertas situaciones fallidas en la escuela, mala relación con sus pares, se enojan con el otro que está presente, como inculpándolo, claro, y ante la situación del miedo a la pérdida, ¿qué hacen? Sobresaltan a aquel que temen perder, lo sobreexaltan, digo, y denigran al otro que está presente. Claro. Entonces cuestiono a quien está conmigo, llámese mamá o papá. Sí, porque está seguro. Exactamente. ¿Por qué? Porque si al otro lo cuestiono, podría perderlo. ¿Sí? Claro. Y después está en la vida adulta, a veces a consecuencia de esto mismo, el temor a generar una relación que me provoque a mí un sentimiento profundo que ante frustraciones anteriores temo volver a frustrarme. Claro, es volver a perder. Sí, digo, no sentir por si lo pierdo. Exactamente. Negar la existencia de un sentimiento que no es algo consciente, que en definitiva creo que si fuese consciente nadie lo tendría o lo trabajaría. Exactamente. Pero es el temor a perder lo que logro porque ya lo he perdido antes. Entonces si lo proyecto en la historia, proyecto mi propia historia sobre la relación nueva, puede suceder lo mismo que ya me pasó. Entonces frente a eso me niego. No me desespero
ni me voy, me quedo. Pero me resisto desde me quedo desde la cómoda, palabra, claro. en el lugar donde sabes que no perdés. Exactamente. Pero sí el miedo es constitutivo, sí el miedo forma parte del sentimiento humano y sí está vinculado con la relación social que establecemos las personas que, bueno, que vivimos obviamente en comunidad. Maricel, el miedo se puede tratar, el miedo cuando es de un adulto y cuando estamos hablando de una persona que no puede relacionarse, no podemos relacionarnos con el otro porque tenemos miedo a perderlo. Ese miedo nosotros lo podemos trabajar en terapia y revertirlo sin revolver tanto, no, sí hay que revolver. Claro. Sí. Ay, Maricel, quería algo mágico. Y no se va, no, a ver, hay terapias que trabajan en el sentimiento inmediato o en el síntoma inminente y por ahí no van a la profundidad. Lo que pasa que, a ver, es como tocar algo que está por encima sin saber cuál es la causa o la raíz y eso no implica la solución. Depende de cada persona y depende de la elección que uno haga de la especialidad, digamos. Pero sí se puede revertir. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y es un sentimiento liberador revertirlo. ¿Sí? Claro. Porque lo que uno entiende es que hay una construcción nueva y que no necesariamente lo que inicie va a tener que ver directamente con lo que sucedió antes. Sí. Y eso de que el miedo genera eso que a vos le temés también es real. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí, vos tenés tanto miedo a perder a alguien que lo terminás perdiendo o haces inconscientemente cosas para que eso vuelva a suceder. Porque volvés justamente, valga la redundancia, a justificar tu origen. Claro. Digamos, sostenés el origen en el temor a la pérdida y lo lográs, efectivamente, trabajás inconscientemente para perderlo. Qué locura, qué autodestructivos que somos, ¿no? Y en el miedo, sí, en general, digo, no todos, pero en general. Y en el miedo sí está con el miedo, digamos, está asociado a lo que nosotros conocemos como el ataque de pánico. ¿Sí? Ah, mira. El miedo a la muerte. Esa sensación que en algún momento viví, en algún momento percibí y que vuelve y aparece escondido detrás de síntomas físicos generalmente que hacen que uno se desestabilice y crea o considere que solo lo que le sucede es orgánico, que en muchos casos pasa y que siempre hay que atenderlo. Por eso siempre decimos que conjuntamente con la consulta del psicólogo o la terapeuta psiquiatra hay que poder hacer una consulta médica. Una consulta con un médico. No desestimar ni una cosa ni la otra. La buena noticia es que en general todos tenemos miedo por algo que se puede resolver. Y hay miedos simples, que no tenés que convivir con esa mochila del miedo toda la vida, que por ahí, ya sabiendo por qué tenés ese dolor o ese miedo, ya encontrándolo atrás, ya lo resolvés. Claro, vos recién me decías de mi mamá, ¿no? Sin darla como ejemplo, pero una persona que ha pasado a lo largo de su vida por distintas circunstancias críticas respecto de su salud, puede sobrellevar una más. Lo que es inevitable es que en el momento en el que se le anuncie, por ejemplo, una nueva cirugía, un nuevo tratamiento, etcétera, no sienta temor a que vuelva a acontecer lo mismo que en algún momento. Claro. Si es muy común los pacientes que, por ejemplo, son pacientes oncológicos o han tenido un cuadro de esta naturaleza, que es algo realmente que está asociado a la muerte. Y que sabemos que con prevención y demás tratamientos certeros se puede revertir, frente a un nuevo estudio de rutina, temen tener la respuesta menos esperada. Entonces hay que acompañar, hay que sostener, hay que ser tolerante e ir marcando las pautas de cómo sobrellevarlo y salir adelante sin ser tan exigente, porque a mayor exigencia, mayor presión, mayor miedo. Mayor miedo. Bueno, 1548-0887 es un tema larguísimo, pero bueno, la buena noticia es que se puede vivir sin miedo, que podemos sacarnos esa mochila, ser más libres y disfrutar de la vida, ¿no? Sí, por ahí es un poquito más complicado cuando los miedos son sociales. Claro. Sí, porque ya no dependen solo de lo que uno pueda trabajar o elaborar, pero también hay que aprender a convivir con ellos. Exacto. Gracias, amiga, por haber venido. Está muy bella, mi amiga Maricel. 1548-0887. 1548-0887, por si no escuchaste, por si querés volver a llamar o lo que sea. Gracias.